Hola, soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitado a Cristóbal Carle para conversar sobre su libro recientemente publicado que se llama Historia de la FEUC, su trayectoria e influencia en Chile, publicado por Ediciones UC. Para saber quién es Cristóbal, escuchemos la siguiente ficha. Cristóbal Carle es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Sociología y licenciado en Ciencia Política por la misma universidad, además de diplomado en Historia Política por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de los Andes y como investigador asociado en el Instituto Igualdad. Ha publicado artículos e investigaciones en diferentes revistas académicas y este mes publicó el libro Historia de la FEUC 1938-2025, su trayectoria e influencia en Chile, editado por Ediciones UC. Muchas gracias, Cristóbal, por estar con nosotros hoy día en Réplica de Tele13 Radio. No, muchas gracias por la invitación. Auditor de mucho tiempo y feliz de participar esta vez. Pero encantado. Oye, este libro, Cristóbal, lo primero que quería preguntarte es cuánto tiempo te tomó escribirlo, porque acá hay un trabajo de investigación más o menos arduo, supongo, de recopilación de información. Se quería preguntar cómo fue eso, porque tú reflexionas sobre esto al principio, ¿no? Todos los que hicimos política universitaria, en mayor o menor nivel, en cualquier lugar, y yo tomé conciencia de esto leyendo las primeras páginas de tu libro. Es una historia muy fugaz, porque nadie la recuerda. Uno pasa por ahí, escribe unas cosas, imprime unos boletines que quedan en cualquier lado, a nadie le importa. Y después de 2, 3, 4, hay algunos que se quedan un pelo más, pero después de unos pocos años, un lapso breve, eso pasa y en la vida de uno es un episodio que quedó en el pasado. Y entonces supongo que ir a buscar toda esta información que tú has recopilado aquí durante tanto tiempo es un trabajo más o menos arduo, ¿no? Sí, sobre todo porque específicamente la FEUC, a diferencia de la FECH, que tiene un archivo un poco más institucionalizado, es una institución con muy poca memoria institucional, valga la redundancia. Es decir, la FEUC no manejaba, hasta el momento de hacer esta investigación, una lista oficial de presidente, no manejaba una política de archivo que uno pudiese ir a buscar, digamos, estos boletines. Es decir, todo estaba desperdigado, como yo trato de explicar en el prefacio, estaba desperdigado no solamente en las oficinas de la FEUC, sino también en material que conservaban otras personas, en el archivo histórico de la propia universidad, en otros archivos históricos como la Biblioteca Nacional o como el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, que tenía cosas de las federaciones gremialistas. Y bueno, hubo todo un trabajo previo que tenía que ver con un interés personal mío de empezar a recuperar esta historia. Yo, si bien estudié sociología y ciencia política, siempre me interesó mucho la historia. En determinado momento yo ya traía un interés, había hecho un par de trabajos sobre el tema, había hablado con algunas personas y cuando, digamos, a finales de 2022 ya tuvimos la intención junto con otras personas de la federación en ese momento y también de fuera de la federación de otras organizaciones de hacer un proyecto más bien grande. Es decir, mira, nos vamos a poner la meta ambiciosa de decir vamos a escribir, vamos a recopilar la historia completa de la FEUC, vamos a hacer el archivo, que lo logramos levantar el año pasado, y vamos a escribir un libro sobre la historia. Era una cuestión absolutamente, o sea, al principio nadie nos creía. Tuvimos algunas reuniones con la universidad, nosotros siempre creímos que esto tenía que ser en colaboración con la universidad, precisamente porque el archivo de la universidad tenía muchas cosas, porque también garantizaba un cierto pluralismo, ¿verdad? Nosotros nunca quisimos hacer un proyecto que fuese sectario, independientemente de que muchos de nosotros tuviésemos, por supuesto, sus propias posiciones. Nuestras propias posiciones. Para nosotros era muy importante porque además esa es una de las particularidades que tiene la FEUC, porque cuando uno habla de la historia de la FEUC, uno habla del movimiento gremial, pero uno también habla del MAPU, uno habla de la Falange, uno habla del NAU, de Solidaridad, uno habla de, digamos, culturas políticas, experiencias generacionales que son muy diferentes entre sí y que muchas veces son contrapuestas. Por tanto, poder observarlas a todas como conjunto requiere de una distancia que implica necesariamente una concesión por parte de quienes están trabajando ahí, pero también la posibilidad de integrar a diferentes mundos. Y por eso nosotros también, la preocupación por hacer un equipo pluralista y por estar permanentemente en una vinculación con la universidad, yo debo agradecer, digamos, el apoyo de la universidad, que además, no obstante, digamos, los procesos de edición, de todas formas, entregaron un amplio marco y un amplio rango de autonomía al trabajo, ¿verdad? Porque aparte de esto no es solamente una historia de la FEUC, sino también es una historia de la universidad, ¿verdad? Y es una historia de las organizaciones que conviven en la universidad, los estudiantes, los académicos. Y creo que nada, finalmente después a lo largo de todo este proceso que duró más o menos unos 2 años entre recopilar toda la información, presentarla, esquematizarla, sistematizarla, redactarla, y ahora finalmente publicarla ahora en el verano, digamos, en diciembre, enero, que fue bastante vertiginoso con los últimos procesos de edición. Eso siempre es muy intenso.
tú no eres historiador, puedes contar un poco, porque lo cuentas un poco en el prefacio hecho, pero ¿cómo llegaste a este tema? Yo entiendo que en el Centro de Estudiantes de Sociología te empezaste a buscar qué había pasado y ni siquiera había una lista de los presidentes de ahí. Y esto te llevó a este libro. Si nos puedes contar un poco esa trayectoria, ese itinerario. Es que cuando a uno le surge este pensamiento intrusivo de saber qué es lo que vino antes de uno generalmente va y busca lo que existe, ¿verdad? El registro. Y es un poco descorazonante cuando uno se da cuenta que no existe nada, ¿verdad? Uno cuando es estudiante, como está en esta vorágine permanente de que todo el rato están pasando cosas, no obstante es una época pasajera en la vida, tenía esa inquietud, ¿verdad? Y esa inquietud se fue manifestando en distintas cosas. O sea, yo lo cuento ahí, por ejemplo, las primeras entrevistas que yo hacía me hacían darme cuenta de que en el fondo si yo quería contar la historia del centro de estudiantes, tenía que también contar la historia de la FEUC, contar la historia del movimiento estudiantil, y entonces ahí uno se va acercando a diferentes cosas, uno va agarrando ciertas lecturas, uno se va metiendo en distintos espacios, va conociendo a distinta gente. Y ahí se va generando, va creciendo como una bola de nieve, ¿no? Y hay algo también que yo quiero resaltar, que es algo que muchas veces se pasa por alto, pero que siempre es importante en todo tipo de investigación, especialmente cuando es una investigación voluntaria, como fue el caso de nosotros, que es que en mi caso personal, yo hablo por mí, pero también debe haber sido el caso de algunas de las personas que me apoyaron, esto realmente nos apasionaba, ¿no? O sea, nos obsesionamos un poco con el cuento. Decir, mira, muchas de estas cosas nunca nadie las había escrito antes, entonces estamos como cartografiando terra incógnita, como decía, ¿verdad? Entonces eso también tenía una épica. Componente. Claro, y eso yo creo que también es lo que reconoció finalmente la edición EUC, digamos, la editorial, cuando aceptan este proyecto que venía de antes y dicen, bueno, démosle para adelante. El rector también jugó un rol importante en eso, ex rector ahora Ignacio Sánchez, porque aquí hay muchas cosas que antes estaban, como yo decía, desperdigadas en distintos archivos, en distintas partes, y acá finalmente se puede colocar en un mismo lugar, una historia general, como hablan los historiadores. ¿Qué tan representativa? Después vamos a ir a algunos episodios particulares. Hay mucho en el libro, por supuesto, pero hablaremos de algunos de ellos. ¿Qué tan representativo e importante te parece la historia de la FEUC para entender la historia política de Chile, ¿no? Y recuerdo una frase de Gabriel Boric, antes de ser presidente, por supuesto, pero reflexionando sobre su etapa de dirigente estudiantil, que me presenta la fecha y que decía algo así como, estoy parafraseando, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero dice, algún día me tocó ir un cambio de mando a la FEUC, y noté que ahí hay una diversidad política que no había en la Chile, porque en la Chile la derecha, por supuesto, es menos fuerte. Y Gabriel Boric dice, aquí está pasando algo, hay algo que desde la Universidad de Chile no se ve. Supongo que hay cosas que no se ven desde la Católica también, no estoy pretendiendo fijar ninguna superioridad, ¿no? Pero historia de la FEUC es una historia de las tensiones políticas, de hecho aparecen muchísimos nombres aquí que después tienen cargos políticos de todo tipo. ¿Qué tan iluminadora es respecto de la historia política también? Y no solo cargos políticos, también gente de mucha relevancia en el mundo académico, efectivamente, cultural. Sí, yo creo que uno siempre tiene que tener mucho cuidado porque evidentemente la capacidad de representatividad de una organización estudiantil universitaria, particularmente una universidad de élite, tiene ciertas limitaciones, sobre todo en los años 40, 50, cuando digamos la matrícula universitaria era una cuestión es muy restringida. Muy restringida, ¿no? Pero yo creo que sí hay una diferencia, al menos respecto del resto de las organizaciones estudiantiles, puntualmente la FECH, que siempre es como el hermano gemelo, ¿verdad? Que es el pluralismo, ¿verdad? Que es la capacidad de contener dentro de sí una serie de culturas que finalmente se expresan y que tienen un correlato a nivel nacional, pero que creo que están en pugna permanente. O sea, dentro de la Católica, al menos desde el año 68 en adelante, porque antes del año 68 no hay izquierda organizada en la Católica. Propiamente hablando. Claro. Propiamente hablando, sí había gente de izquierda, pero no había izquierda organizada, como sí la había en la Universidad de Chile y en la Universidad Técnica y en otras universidades regionales. De ahí en adelante uno puede observar, y uno llega, por ejemplo, a la segunda mitad de los 80, y están todas las organizaciones ahí. Está la derecha más extrema, está la derecha propiamente tal, hay expresiones propiamente universitarias como el movimiento gremial, pero de todas formas muy asociado a lo que era en ese momento ya la UDI, una centro derecha más moderada, un centro liberal, una centro izquierda, una izquierda más radical. O sea, están todas las culturas ahí presentes y pugnan. O sea, no es evidente quién va a ganar, porque uno sabía, por ejemplo, durante la época de Boric había derecha en la Universidad de Chile, por supuesto, pero era una derecha minoritaria, digamos. En cambio, en la Universidad Católica la derecha nunca es menos del 45%. Claro, y por tanto siempre voy a ganar una elección. De hecho, hoy día la federación está en manos de un movimiento de derecha. Claro. Entonces, habiendo estado antes en manos de movimientos de izquierda, de centro-izquierda. Y esa, digamos, particularidad implica que sea una lucha permanente entre personas que representan valores muy diferentes. Y en un espacio, obviamente,
relativamente pequeño. Y por tanto de una intensidad, muy fuerte. Muy fuerte, y que probablemente es esa intensidad la que también produce esta tesis de verdad de Cristian Gasmuni, que también acompaña a Juan de Dios Vial Correa respecto a que de alguna forma las dinámicas que se producen dentro de la Católica funcionan como una suerte de plataforma de socialización de liderazgos que después son rupturistas a nivel nacional. Y rupturistas desde ambos lados, ¿verdad? Obvio. Interesante, yo no tenía la menor idea del papel jugado por José Piñera, el padre del expresidente de la República, que tiene un papel más o menos importante en los primeros años de la FEUC. Estuvo 3 años en eso, sí. Ni más ni menos, digamos. Y fue muy significativo en la etapa de cristalización de un proyecto de Federación Unitaria, porque la FEUC no existe desde siempre, partió existiendo en esos años. ¿Puedes contarnos un poco cómo surge la FEUC? Sí, porque a diferencia de la Universidad de Chile, que se comprendía a sí misma desde esta visión iluminista, que es una discusión que viene del siglo XIX, tú la conoces muy bien, ¿verdad? Que es toda la discusión respecto a por qué nace la Universidad Católica, porque la Universidad de Chile comienza a ser un centro de vanguardias laicistas, y todo eso entronca mucho con la juventud, digamos, que forma la FECH, que es la que después está muy bien retratada en lo que es el movimiento de los años 20, y en la Católica todo eso era visto de manera muy ajena, era algo muy alienígena, digamos, respecto de la cultura que tenía la Católica y de cómo... Por el tipo de alumnos que ha recibido también. Claro, y por el control que todavía ejercían las autoridades de la Iglesia. O sea, en ese momento la Universidad Católica tenía, los rectores eran todos gente, digamos, importante del arzobispado, ¿verdad? Y también recibía alumnos que entraban a eso, ¿verdad? Si alguien tenía un interés más político, social, se iba a la Chile, por supuesto. Y lo que comienza a pasar ahí, o sea, evidentemente esta historia está contada en muchos otros lados y de mucha mejor forma, pero es el quiebre generacional y cultural que se produce dentro del Partido Conservador. Eso yo creo que es el hecho fundamental, porque ahí los estudiantes que venían de esa matriz cultural católica, o los jóvenes que venían de esa matriz cultural católica, empiezan, digamos, a actuar con mayor autonomía, a tener un pensamiento más propio. O sea, yo recomiendo siempre el trabajo de Diego González Cañete, que me parece formidable a este respecto. Precioso Hermoso libro, del otro día lo estaba leyendo de nuevo, también lo leí para esta investigación, y es de ahí donde sale, porque al final José Piñera es como una segunda generación, ¿no? Porque la primera generación es la que uno conoce, ¿verdad? Leighton, Frey, Tomic, que es un par de años menor, un poco tardío, y José Piñera ya representa una segunda oleada donde la falange sigue en un tranco ascendente, y de hecho cuando funda la FEUC, el grupo donde está él, está Renan Fuentealba, está William Thayer, está Javier Lagarrigue, está Aquiles Sabañá, que murió bastante joven, pero que de todas formas, de hecho, Patricio Elwin en una de sus memorias lo menciona como su mejor amigo. Patricio Elwin también es de esta misma generación, pero en la Chile, ¿verdad? No. Entonces hay una suerte de efervescencia que todavía viene de este quiebre del Partido Conservador, y como yo también cuento en el libro, después se empieza a apagar, digamos. Claro. Y ahí empiezan a entrar otras corrientes, empiezan a pugnar, ¿verdad? Pero más allá de José Piñera, todo ese empuje... José Piñera era el líder, era el más importante. Pero lo que representa él es esta emergencia generacional que rompe con el Partido Conservador y que empieza a decir, mira, nosotros siendo católicos, siendo hasta cierto punto conservadores, digamos, de composición político-cultural, de composición identitaria, podemos hacer este tipo de cosas. Podemos ir a hablar con la FECH, podemos protestar, podemos tener organizaciones autónomas. Una cuestión con cierta ambigüedad en un comienzo, pero que de todas formas ya va marcando algo que está en la génesis de lo que después es la reforma del 67, yo creo que sin ninguna duda. La palabra gremial y gremialismo aparece antes, ¿no? Ya está en los años 50, está circulando, algo que, en fin, yo no estudié en la Católica, yo no tenía por qué saber, ¿no? Pero yo no tenía conciencia de que Jaime Guzmán tomaba una palabra que andaba circulando, no la inventa de la nada, sino que el concepto de gremialismo ya tenía alguna entidad en la Católica antes. Él, por supuesto, lo transforma en un movimiento estructurado, con un líder claro, por favor, no pretendo negar nada de eso, pero era una palabra que andaba circulando, por tanto, era una idea que estaba en el aire de la Católica desde mucho antes que Jaime Guzmán. Sí, de hecho yo siempre digo, el movimiento gremial que funda Jaime Guzmán en el año 66 es algo así el tercer o cuarto movimiento gremial. En el año 1948, cuando se organiza la primera convención de estudiantes con Edmundo Miquel, que era digamos, de línea nacionalista, era presidente de la FEUC, se presenta a las elecciones un movimiento gremial universitario que está presidido por Osvaldo Barcelato, que de hecho era hermano del presidente en ese momento de la FECH, que era José Luis Barcelato.
Y así después en los años 50 hay otros movimientos gremiales de línea gremialista que se reivindican de esa forma. En el año 43, Arturo Fontaine Aldunate, el padre de Arturo Fontaine, ¿verdad? Que sería también presidente después bajo otras circunstancias. Así es, circunstancias muy distintas, ¿verdad? Él también se reivindica como gremialista y de hecho él comenta en una entrevista, dice, bueno, la línea que tenemos nosotros en el fondo era la misma idea, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea más bien de derecha con cierta reminiscencia nacionalista, pero nosotros pensamos que la universidad debe ser, digamos, un espacio en el cual las dirigencias se elijan de acuerdo a criterios universitarios y que tengan eso como su principal preocupación, ¿verdad? En rechazo, fundamentalmente, o sea, esto nunca está explícito, pero el rechazo fundamentalmente es a la falange, ¿no? Yo también en el libro cito algo de cuando se organiza la falange universitaria, donde ellos dicen, mira, nosotros venimos aquí a hacer política. Claro. Y independientemente de que eso después tiene matices, se va mezclando con otras consideraciones, pero la irrupción de la falange, que tiene este efecto que mencionábamos a propósito de José Piñera, es lo que pone un poco la defensiva a todos estos grupos que son muy influyentes y que de alguna manera los empujan a tomar estas posiciones y a adoptar esta actitud, digamos, propiamente universitaria, como ellos la denominan, y que finalmente encuentra su cristalización definitiva en lo que arma Guzmán. Claro. Y que en sus primeros momentos, en los años 50, Jaime Izaguirre juega un papel fundamental, ¿no? Así es, sí. Y de hecho, los discípulos de Jaime Izaguirre tienen un rol muy importante en el efecto de los años 40. ¿Qué cuando son la esos falange, Arturo Fontaine, esos Gonzalo Vial, qué sé yo, ¿no? Eso Gonzalo Vial, claro, más tardío, pero también hay otras figuras que ahí son súper importantes, que yo mencioné ahí, como Gabriel Cuevas, ¿verdad? Claro. Y hay otros personajes más, ¿verdad? Estamos conversando con Cristóbal Carles sobre su libro Historia de la FEUC, su trayectoria e influencia en Chile. Los trabajos de invierno, los trabajos voluntarios, en verdad no siempre son de invierno, los trabajos voluntarios empiezan a jugar un papel muy importante en los 60 para entender lo que pasa en la universidad, en el mundo, pero sobre todo en la Católica, que es lo que nos interesa aquí. Son una iniciativa que cambia la perspectiva y cambia el lugar de donde están mirando los estudiantes en la realidad. Así lo dicen al menos muchos de los testimonios retrospectivos. Siempre sabemos de que los testimonios retrospectivos tienen Hay que tomarlos con pinzas, hay que tomarlos con pinzas, por supuesto. Pero bueno, en realidad la idea de trabajo voluntario está desde el principio de la organización estudiantil. Ya. Pero los trabajos voluntarios, como quizás hoy se entienden, de un bus lleno de estudiantes viajando a una zona, digamos, popular, a reconstruir casas, esa lógica más institucionalizada, más estable, irrumpe con mucha fuerza después del terremoto del 60. Y ahí hay una historia muy interesante, porque el terremoto del 60, digamos, como me imagino que como se sabe, ¿verdad?, son dos terremotos. Hay un terremoto que viene primero, que en la región del Biobío, 8,1, entiendo yo que es la magnitud, y después al día siguiente es el gran terremoto, digamos, que dura 10 minutos y que es el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Aquí Valdivia, Puerto Saavedra quedan... Todo. En el fondo, cuando se produce el primer terremoto, ya las federaciones de estudiantes reaccionan, y de hecho la FEUC cita a una reunión ese mismo día a las 3 de la tarde para que todos los presidentes de centro de alumnos se junten y veamos cómo vamos a ir a ayudar. Y eso a las 3 de la tarde, y a las 3:11 es el terremoto. Entonces el terremoto se produce justo cuando están todos reunidos y eso produce una suerte de efecto también emocional en toda la organización estudiantil y tiene este valor. Y finalmente, cuando después de todos estos trabajos de reconstrucción, como es una reconstrucción que requiere, por supuesto, no es solamente reconstruir una casa, sino también reconstruir unas vidas completas que se vieron desarticuladas, ese trabajo perdura a través del tiempo. Y como además son zonas de mucha pobreza, en realidad las carencias nunca se acaban. Entonces los estudiantes vuelven a esa zona, y por eso en general los trabajos voluntarios de esta época también son siempre en el sur. Hay un relato muy bonito de Miguel Ángel Solar en un libro que editó Luis Cifuentes, donde él habla de los trabajos de invierno y de verano, ¿verdad? Estos trabajos voluntarios como el germen de la reforma, precisamente. Y de hecho, cuando Miguel Ángel Solar presidente de la FEUC el año 67, que hace la toma de Casa Central, que después da origen a la reforma, él menciona y digamos, su primer discurso, digamos, llamando a realizar este movimiento, lo hace precisamente en las zonas del sur, ¿verdad? Cuando él dice algo así en el tono de el espíritu que nosotros hemos recogido aquí lo vamos a ir a llevar a nuestra universidad para transformarla, para que se hagan los cambios, para que se hagan las necesidades de los sectores populares, etcétera. Oye, el año 67 está muy bien contado en el libro, por supuesto, porque es el año en el que se produce la toma, se produce la reforma, sale el rector de la universidad y los estudiantes, en fin, presionan para lograr cambios, y también se produce el surgimiento del movimiento gremial con toda su fuerza, y por tanto, este es uno de los años en los que la FEUC refleja muy bien la polarización del país, ¿no? E incluso adelanta un poco lo que va a venir después, ¿no? Porque yo milité en la UDI muchos años, lo he dicho muchas veces, ¿no?
y el audio y el modo en que era contada la historia de Jaime Guzmán enfrentándose a Miguel Ángel Solar era una historia mítica, ¿no? De cómo tú te puedes parar frente a una mayoría. Y claro, pero incluso leída desde el otro lado es un momento muy importante, ¿no? donde se enfrentan dos proyectos de país que, en fin, después la historia de Chile va a demostrar que esto va a terminar de modo más o menos trágico, digamos, pero está como prefigurado eso con toda la tensión que hay en esa toma, ¿no? Guzmán, a pesar de Guzmán, tenía una muy buena imagen de Solar, en todo caso. Muy buena, muy buena. Sí. Personalmente siempre decía que era, humanamente... Sí, era... Sí. Bueno, y de hecho por eso Solar después no sigue en política, en fin, se va al sur. Guzmán siempre dice en sus escritos personales que nunca había sentido tanta desazón como el momento en el cual los reformistas firman el acuerdo con el arzobispado que da inicio a la reforma y pone a Fernando Castillo Velasco. Claro. Ese momento pivotal en la historia. Pero hay otros momentos pivotales, o sea, yo recomiendo mucho leer lo que pasa entre el año 68 y el 69, que yo lo llamo el verano decisivo, ¿no? Porque ahí es cuando el movimiento de reforma, que había sido conducido por la democracia cristiana universitaria, se desestructura completamente, se quiebra, se desordena, el movimiento gremial crece al mismo tiempo. A la luz de la división estructural de la DC también, claro. Claro, y o sea, son básicamente 7 meses en los que primero renuncia a la directiva, después asume una directiva interina, hay elecciones, en las elecciones la inscripción de listas es un desastre, gana el movimiento gremial por algo así como 100, 200 votos, después tratan de destituir a la Federación Gremialista, los gremialistas después triunfan, eventualmente convocan una asamblea constituyente para redactar nuevos estatutos, que se llama Consejo Reestructurador, y después de eso vuelven a ganar los gremialistas y ahí se forma el MAP, coincidentemente. Y ahí ya se abre otro escenario, porque ahí ya son los 3/3, ¿verdad?, y donde aparece la izquierda y donde Miguel Ángel Solar, y eso es un episodio poco conocido, pero que Miguel Ángel Solar vuelve a ser candidato a la presidencia de la FEUC, pero esta vez por el MAP, no por la ADC, y es derrotado también por una cantidad muy pequeña de votos por Hernán Larraín, y ahí el movimiento gremial ya definitivamente no suelta la Federación de Estudiantes hasta el año 85. Claro, que más allá de las diferencias que uno puede tener, es impresionante la trayectoria del movimiento gremial con su alto y bajo, porque a veces tiene años muy bajos, pero en fin, son varias décadas estando en primera línea en la Universidad Católica. Y mantener una cultura intergeneracional a través de tanto tiempo yo creo que es valiosísimo. Es bien impresionante. Sí. Y en la Católica no es solamente el movimiento gremial, o sea, uno ve ya, por ejemplo, los movimientos que existen ahora, el NAU, Solidaridad, son movimientos que ya también van para los 15 años, o sea, 20 años. Han atravesado varias generaciones, por decirlo así. Así es. Y sin tener una relación directa a nivel nacional, que es muy curioso, porque uno puede decir, bueno, la democracia cristiana universitaria existió mucho tiempo, pero era una cuestión que está de alguna forma gobernada desde arriba, ¿no? Pero el caso del movimiento gremial es una cuestión más bien propia, por mucho que tenga instituciones asociadas, pero vive ahí. Por supuesto. Oye, tenemos que avanzar rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero hay cosas que no te puedo dejar de preguntar, pero claro, viene la dictadura, viene el golpe de Estado, se acaban las elecciones, digamos, una persona, un voto, sino que hay un sistema un poquito más indirecto, que está más o menos controlado además, no nos estamos engañando aquí, por favor, hasta que llegan los años 80, perdón, avanzo rápido, pero el libro es magnífico y lo explica todo muy bien, y se produce la primera elección, ¿no? Que, en fin, yo no tengo recuerdo de eso, pero era muy chico, pero me imagino lo que ha sido esa primera elección de la FEUC abierta que gana la oposición de esa época. Y que de nuevo la FEUC prefigura los conflictos o el modo en que se van a desencadenar los conflictos políticos más grandes después, ¿no? Una elección con más del 90% de participación, una cosa que hoy día sería impensable. Que es la que ganó Tomás Jocelyn Holt. Que es la que gana, la primera que gana Tomás Jocelyn Holt, que gana 2 veces. Yo creo que ahí hay un episodio que es interesante solamente para ir destacando, que es que ellos convocan un claustro pleno que se encarga de redactar nuevos estatutos para la FEUC, que de hecho siguen en lo grueso vigentes hasta el día de hoy. Y cuando convocan ese claustro pleno se presentan distintas listas que representan, yo le doy mucha importancia al claustro en el libro, que representan las distintas sensibilidades políticas que existen en ese momento. Y yo invito a hacer el ejercicio de revisar la composición de ese claustro, según escaños, digamos, y compararlo con el primer parlamento que sale en el retorno a la democracia. Claro. Se van a dar cuenta que es muy parecido. Y ahí están las diferentes culturas, o sea, está todo el mundo MAPU, que después en su mayoría entra el PPD, está todo el mundo del MDP, donde está la JS Almeida y el Partido Comunista, la democracia cristiana como gran fuerza, digamos, en este tiempo. O sea, recordemos que era un tiempo en el que la democracia cristiana controlaba todo, o sea, la democracia cristiana tenía todas las federaciones estudiantiles, tenía todas las grandes organizaciones sindicales, la democracia cristiana era realmente el gran partido de masa de oposición a la dictadura, ¿verdad? Y estaba la derecha, estaban estas dos derechas, ¿verdad? Una derecha que después deriva en RN, que se llamaba Libertad y Autonomía, en ese momento muy vinculada a la MAN, y el movimiento gremial y los gremiales, vínculos con la UDI, ¿verdad? Entonces ese momento también empieza como, y el propio Jocelyn Holt lo dice, ¿verdad? Se empieza a generar una mística generacional, una idea de que somos nosotros los que vamos a tener que reconstruir la democracia, y bueno, después
después pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero sí ahí, además estas elecciones, como no habían elecciones a nivel nacional, tenían mucha atención de la prensa. No, claro. Era ahí donde se podía ver más o menos lo que podría estar pasando en la sociedad. En algún momento Gonzalo Rovira, que era vicepresidente de la fecha en ese tiempo, gran dirigente comunista, decía, mira, nosotros éramos como parlamentarios, decía, pero claro, éramos las únicas autoridades electas y además teníamos muchos votos. O sea, Jocelyn Holt gana con más de 5.000 votos su elección, que es mucho más de, o sea, hoy día en Aysén se eligen diputados, senadores con más o menos eso, digamos. Entonces, tenían una representatividad que no tenían otros actores. Y todos los partidos están muy preocupados. Hay historias de Patricio Elwin yendo a las asambleas estudiantiles. Es un momento donde realmente la política estudiantil adquiere mucha relevancia. Y la FEU, como tenía este equilibrio, adquiere más relevancia todavía, porque en la fecha la pelea era más bien entre la DC y la izquierda, pero aquí también entra a terciar la derecha, el gremialismo. Claro. Avanzo rápido porque también quiero dedicarle un poco de tiempo a esto. El NOW, que es tan importante para entender a la generación política que está en el gobierno hoy día, digamos. ¿Cómo surge? ¿Qué culturas políticas se reúnen ahí? Hay una parte de la concertación que está ahí, que se recicla de algún modo. Tú lo cuentas, Miguel Crispe, que uno de los fundadores militaba en aquella época en el PS. ¿Bajo qué categoría de izquierda entender al NOW? Que es un fenómeno tan singular y tan exitoso también, porque como decías tú mismo antes, uno de esos grupos políticos unitarios que han subsistido durante mucho tiempo. Claro, yo creo que lo más importante entender, bueno, hay muchas cosas que uno podría decir, pero que el NOW no viene de la izquierda de la católica, no viene de la cultura de izquierda. Viene de una cultura que uno a grandes rasgos podría caracterizar como reformista, que desciende de manera más bien indirecta, pero también bastante directa, de lo que era la DCU y de lo que eran los grupos socialistas, digamos, más renovados, por así decirlo, propiamente socialistas en la época. Lo que sería la concertación. Claro, pero era una traducción universitaria, por supuesto. Pero era una concertación también muy pasada por la crítica a la burocratización, una concertación muy autoflagelante, podría decir. Perfecto. Y con muchas ganas de construir algo autónomo, porque además la concertación no tenía mucho una política para el movimiento estudiantil, sino que también dependía mucho de las dirigencias que estuvieran en ese momento ahí. Entonces el NOW en su inicio, y esto es como lo relatan muchos de sus fundadores, es la DCU, gente que venía de la DCU como Ignacio Zafirio, como Joaquín Walker, gente que venía de algo que se llamaba el sector, que representaba más bien al Partido Socialista, a la Juventud Socialista dentro de la Universidad Católica, y un grupo importante de independientes, digamos. Y de ese grupo importante de independientes, con algunas personas que venían del mundo socialista, es que después surge RD. Pero RD es siempre una parte del NOW, digamos, que evidentemente adquiere una cierta personalidad porque ya el 2011 empuja, digamos, al NOW en una dirección de crítica más abierta a lo que venía la concertación, pero que tiene esa reminiscencia y también por eso siempre la gente RD dentro del propio Frente Amplio tiene algo así, una composición distinta, gente como Tomás Boanovich, que si bien no pasó por el NOW, es bien cercano a esas personas, digamos. Pero yo creo que eso es importante entender, digamos, que no viene de una cultura propiamente de izquierda, que se ve un poco arrastrada por la coyuntura, un poco similar a lo que le pasa a la DC en los 60, uno podría decir, pero que siempre mantiene, y hasta el día de hoy, y esto lo digo con cuidado, porque yo también en parte soy un poco protagonista de esa historia, pero también siempre mantuvo un flanco al menos que nunca se fue con Revolución Democrática. Digamos, el NOW siempre mantuvo, digamos, muchos de los fundadores del NOW terminan en la DC, otros también terminan en el Partido Socialista, y que, digamos, tuvieron menos resonancia porque en el fondo RD era el ascenso fulgurante, ¿no? Pero es un movimiento que hasta el día de hoy se mantiene siempre en eso, en abarcar una amplia gama de izquierda con independientes, con gente que reivindica la autonomía del movimiento estudiantil, y es una plataforma donde también se convive y se debate mucho, precisamente por su carácter pluralista. Pero por eso es importante entender que RD representa una parte que puede ser más grande, más pequeña, pero no que luego se proyecta. No es una fiel copia, digamos. No, digamos, el NOW no es el Frente Amplio, si es la pregunta, yo creo. No se podría equiparar, a diferencia, por ejemplo, de la izquierda autónoma, que efectivamente es una estructura que tiene esa lógica. Que viene de ahí, digamos, y que tiene esa... Oye, el 2011 es muy importante. Y una de las razones por las que yo pienso que es importante, pero someto este día a tu juicio, es precisamente porque había una FEU que se sumó al movimiento, ¿no? Y eso le dio cierto carácter transversal al movimiento estudiantil. ¿Tú estarías de acuerdo con algo así? ¿Que esto sin Giorgio Jackson presente la FEU, que el 2011 no habría sido exactamente lo mismo? Yo no sé si Giorgio Jackson como figura, pero la FEU como organización yo creo que de todas formas. En general hay una discusión muy propia de la sociología de los movimientos sociales, que yo no la trato aquí, pero sí la estudio yo mucho en mi trabajo, ¿verdad? Que es sobre el rol que tienen las organizaciones para fomentar protesta. Yo creo que el movimiento estudiantil del 2011 es un claro ejemplo de una protesta que nace a partir de organizaciones
formales, representativas, con alto grado de institucionalización. Y en ese sentido la FEUC era una organización con reglas, digamos, respetadas, muy representativa, con mucha participación y muy seria además. Y por tanto eso le daba cierto peso a lo que eso estaba le daba pasando. cierto peso y George Jackson, yo creo, pudo haber sido él o pudo haber sido otra persona. Yo creo que George Jackson efectivamente en ese momento representó una figura, digamos, que expresaba cierta... Claro. Pero con el movimiento gremial ese año en la FEUC las cosas habrían sido distintas. Por supuesto habrían sido distintas. Contrafáctico, por supuesto. Sí, pero... claro. O sea, de hecho ahí se cuenta porque el movimiento estudiantil que eclosiona en 2011 se viene gestando hacia atrás también. Claro. O sea, y el movimiento gremial está en muchas de esas federaciones y entra en conflicto con la FECH, con las demás federaciones que se quieren movilizar. Entonces, claro, sería difícil pensarlo sin el NAU quizás. Claro. George Jackson es una figura muy importante, es un líder muy importante en la ONU en ese momento, pero también es un producto de su estructura, ¿verdad? Y de las cosas que estaban ahí gestando. Una última pregunta, porque el movimiento gremial se quiebra y en estos mismos años, ¿no? Y también una historia muy muy importante. Muy interesante. Porque se podría escribir un libro entero de eso. Surge Solidaridad, que es una decisión, lo explica muy bien tú, es una decisión del movimiento gremial. No es que haya venido de la nada, sino que son gremialistas que tienen algunas posiciones que las hacen ver adentro, parece que no tienen éxito, y que también juega un papel y que también prefigura después ciertas tensiones en el interior de la derecha, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que es algo que se ha abordado poco, se ha investigado poco, pero el quiebre del movimiento gremial es súper importante para entender qué está pasando en la derecha, porque en la izquierda, en la centro izquierda están pasando estas cosas, el NAU con estas tendencias más, por así decirlo, de reivindicación de autonomía, en la izquierda están pasando cosas, están surgiendo nuevos grupos anarquistas, de verdad, autonomistas, y en la derecha también, digamos. Hay una inquietud generacional, el movimiento gremial hasta ese tiempo estuvo 20 años donde prácticamente controlaba la mitad del electorado, y controlar la mitad del electorado en la católica significa también un aparataje cultural, simbólico, tremendo, sus vínculos con la Fundación Jaime Guzmán, ¿verdad? Y digamos, la generación de Solidaridad de alguna forma se revela contra todo eso. Es una historia muy interesante que de hecho está contada de manera mucho más acotada de lo que uno podría hacerlo. Claro, yo hablé con algunas personas, ¿verdad? Y eso finalmente logra romper eso. O sea, el movimiento gremial pasa de tener el 50% de la universidad a tener el 25%. Y eso no lo perdonan, ¿verdad? Claro. Y además es una cultura muy diferente, que si bien pueden tener alianzas coyunturales, pues se ponen de acuerdo, pero son culturas políticas distintas. Son culturas políticas distintas, ¿verdad? De hecho, uno podría trazar el paralelo con el quiebre del Partido Conservador, por ejemplo. Claro. Tienen y además en Solidaridad, ellos mismos lo reconocen, también una cierta mentalidad iluminista, que es similar a lo que uno podría ver en el Frente Amplio en esos años, de decir, mira, nosotros tenemos un proyecto nuevo, algo que no se había hecho antes, ¿verdad? Un ímpetu juvenil, ¿verdad? Eso se ve mucho también en Solidaridad, al menos en el primer Solidaridad, y llama mucho la atención porque es muy cercano en tiempo. O sea, el NAU se forma a finales de 2008, Solidaridad se forma en 2010, ¿verdad? En ese tiempo se forma también muchos grupos de izquierda que después son importantes, y justo antes del 2011. Entonces ahí estaba pasando algo, ¿no? Estaba pasando algo, ¿verdad? Entonces, porque uno dice, ve todas estas cosas y uno ve George Jackson, el NAU, pero todo esto no es a partir del 2011, sino que el 2011 viene de ahí. Claro. Por eso yo hablo de la importancia de las organizaciones, ¿verdad? El movimiento estudiantil no nace, no es como el estallido que de pronto pasa algo y todo explota, sino que hay un proceso de hay una prehistoria de eso que te ilumina lo que pasó ahí, que no surgió de la nada, por decirlo así. Es. Oye, Cristóbal, te quería agradecer en parte por el libro espléndido, una gran investigación, mucho trabajo, como nos contaste, y por haber conversado hoy día con nosotros en Réplica. Muchas gracias, el placer es mío. Sí. Estuvimos entonces hoy día conversando con Cristóbal Carles sobre su reciente libro Historia de la FEUC, su trayectoria e influencia en Chile, publicado recientemente por Ediciones UC. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.